La protección de la niñez y la adolescencia contra toda forma de violencia es un derecho fundamental garantizado por la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados y normas internacionales de derechos humanos. Cada año, 1.3 millones de adolescentes mueren como resultado de varias causas. Entre ellas, la más relevante son enfermedades infecciosas, embarazos, partos y heridas. El 45% de estas muertes, 600.000, corresponde a adolescentes mujeres. Cerca del 10% de ellas son debido a la violencia. Unos 120 millones de niñas de todo el mundo, es decir, 1 de cada 10, han sido víctimas de relaciones sexuales forzadas y otras agresiones sexuales en algún momento de sus vidas. En la mayoría de los casos, los responsables de la violencia sexual contra las niñas son los familiares más cercanos, cónyuges, novios o parejas íntimas presentes o pasadas. A pesar de que la violencia contra las niñas, niños y adolescentes es un fenómeno generalizado, no es inevitable. Su eliminación es una responsabilidad que compartimos todos. UNICEF ha tomado en serio este mandato y como tal impulsa desde el 2013 la estrategia global Fin de la Violencia, con metas claras para todos los países del mundo para poner fin a esta pandemia. Como parte de esta estrategia y en el contexto de la jornada de celebración del 70 aniversario de su creación, UNICEF Nicaragua inició un proceso de fortalecimiento de capacidades de periodistas y directores de medios de comunicación para el tratamiento periodístico de la información sobre la violencia contra la niñez y la adolescencia. UNICEF considera a los periodistas y medios de comunicación social como actores claves en las estrategias de prevención de la violencia contra la niñez y la adolescencia, en tanto son agentes socializantes que contribuyen a la construcción de las representaciones e imaginarios colectivos, valores, percepciones, significados, hábitats semánticos, prácticas culturales, éticas compartidas y todas aquellas pautas de la conciencia que son asumidas por quienes se hallan inmersos en el seno de una cultura o subcultura particular. A través de 2 talleres se capacitaron a 42 destacados periodistas de distintas generaciones y directores de medios de comunicación, de prensa escrita, televisión, radio y medios digitales de los municipios de Managua, León, Chinandega, Estelí, Puerto Cabezas, Huaspán, Ciuna y Bluefield. El proceso de capacitación tuvo una carga horaria de 48 horas presenciales y 96 horas de autoestudio y trabajo práctico, distribuidas en 2 talleres de 3 días cada uno. En el primer taller se estudiaron los fundamentos de la visión sistémica de la violencia como una nueva propuesta teórica para comprender este fenómeno social en toda su complejidad. Lo que me llevo es que la violencia es algo mucho más complejo de lo que vemos y que por lo tanto como periodistas, como comunicadores debemos de hacer una mirada más profunda y un análisis más profundo antes de escribir, antes de hablar en la radio, antes de poner la nota en el internet. Es cualquier acto o acción que atente contra la integridad y los derechos básicos de un ser humano, pero también creo que el ser humano es violento por naturaleza. Siento que es una conducta inherente al ser humano. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido violentos. Pero la violencia para mí es aprendido y podría variar según la cultura. Y por supuesto se aprende desde el hogar. Porque si en un matrimonio, por ejemplo, hay abuso, hay violencia, maltrato, entonces el niño puede ser ese espejo del padre. Entonces es compleja la violencia y tenemos que cambiar este sistema. Para facilitar la comprensión de los conceptos teóricos, se realizó el montaje de estructuras o constelaciones familiares que permitieran visualizar las distintas dinámicas de la violencia. También se realizaron dinámicas grupales que condujeran a la reflexión de las vivencias personales de violencia en sus distintas manifestaciones, lo que permitió comprender la relación entre víctima y victimario y la visión sistémica del fenómeno de la violencia. Nos ha fomentado abrir nuestros conocimientos, abrir nuestra mente y no solo concentrarnos en lo que son las víctimas, sino en los victimarios, en su pasado, en su historia y
una amplitud más grande de lo que podría llegar a ser un reportaje. Mi participación en este taller para periodistas sobre el tratamiento de la noticia en temas de violencia contra la niñez y la mujer me ha parecido muy poderoso, contiene nuevos elementos de análisis, nuevas formas que se están aplicando y es algo que va a contribuir de manera positiva para que incluso seamos incidores de solución para los problemas y sobre todo la manera de cómo tratar la noticia, cómo enfocarlo sin afectar lo que es susceptibilidades de víctimas e incluso respetando victimarios. Se estudiaron conceptos básicos de la teoría de sistemas. Se analizó el rol de los fractales, los campos morfogenéticos y lo transgeneracional como fundamentos de las lealtades familiares, entendidas como repetición generacional de fenómenos de violencia. Se realizaron constelaciones familiares para comprender la violencia sexual y constelaciones de la violencia social y de la guerra. Con estos conceptos, las y los participantes aprendieron a analizar los hechos de violencia desde el rol de observadores, colocándose fuera del sistema para poder analizar lo observado sin juicio y tomar en cuenta otros factores como las historias familiares, el contexto y los efectos sociales. La profundización del tema de las constelaciones familiares me sirven para hacer mejores piezas periodísticas, para dejar de hablar del niño y de la niña como suceso, sino que buscar temas alternativos donde se incluya al victimario, porque este también tiene procesos de duelo que no sabemos de dónde los arrastra y porque también creemos de que podemos darle mejor información a la población si damos un ángulo diferente a la noticia, balanceada, equilibrada y con justicia. Este espacio de reflexión permitió el crecimiento espiritual de los periodistas, interiorizando sus propias experiencias personales de violencia. Y creo que este taller ha sido como un espejo, como una retrospectiva, de poder entendernos nosotros como periodistas o como comunicadores para poder entender a las otras personas. El crecimiento personal logrado contribuyó a que asumieran un compromiso con los derechos de la niñez y la adolescencia como parte de su responsabilidad ética y social. A los 70 años de su fundación, la prevención de todo tipo de violencia contra la niñez es parte del mandato y compromiso permanente de UNICEF. En esa labor, creo que los periodistas, los comunicadores sociales y medios de comunicación juegan un rol de importancia fundamental en la sociedad porque contribuyen al cambio social y de comportamientos a través de la producción periodística con un abordaje respetuoso y educativo. Yo quisiera que cada periodista, cada comunicador tuviera oportunidad de hacer esta propia reflexión, de avanzar en este aprendizaje para que podamos contribuir a que nuestra sociedad, nuestras comunidades, nuestros barrios sean efectivamente espacios libres de violencia. Con las reflexiones de la violencia desarrolladas en el primer taller desde el enfoque sistémico, las y los periodistas elaboraron trabajos periodísticos en diferentes formatos y diversos géneros enfocados en la violencia contra la niñez y la adolescencia. Estos trabajos periodísticos fueron presentados y analizados en el segundo taller a través de sesiones grupales y plenarias. Los grupos de trabajo realizaron el análisis de los relatos periodísticos con las categorías aprendidas en el segundo taller, el análisis crítico del discurso periodístico, el análisis estructural y hermenéutico de los mensajes, el enfoque de derechos de los contenidos y la visión sistémica de la violencia en las aristas del discurso periodístico. En las sesiones plenarias se reflexionó sobre las buenas y malas prácticas de la ética periodística que contribuyen a perpetuar una cultura violenta a través de la exaltación del morbo, el machismo, la naturalización de la violencia y en muchos casos la justificación deliberada de distintas manifestaciones de la violencia en los ámbitos privados y públicos. Como valor agregado del taller, surgió una red de periodistas con el propósito de brindar colaboración mutua en el intercambio de información nacional, regional y local de casos de violencia. Además, esta red logró generar una serie de iniciativas para realizar acciones y adquirir compromisos. Me siento con un compromiso, voy a ponerlo en práctica, todos los conocimientos, todo lo que yo aprendí. ¿Por qué? Porque en este taller descubrí que yo, al no hablar, al no decir las cosas que está pasando, he sido como cómplice. Y ahora en este taller, con las metodologías, las tácticas, la estrategia que nos ha enseñado,
me siento que tengo un compromiso muy fuerte y este compromiso lo voy a poner en práctica en el municipio donde estoy trabajando, a través de la radio, en los barrios, con mis amistades. La verdad es que como comunicadores sociales y periodistas tenemos un gran trabajo y definitivamente un gran reto. Nosotros somos emisores de mensajes, somos agentes de cambio y podemos a través de nuestros trabajos influir de manera positiva o negativa en nuestra audiencia. Me llevo muchísimas enseñanzas, quiero agradecer a UNICEF, enseñanzas de todas partes, de parte de las personas que estuvieron a cargo de los talleres, pero también enseñanzas de parte de todos mis colegas que en los departamentos también están haciendo un trabajo increíble. Cada uno de los materiales didácticos que recibimos en este taller que se dio en 2 momentos me van a servir en gran medida para mejorar esos trabajos relacionados con los derechos de la niñez y la adolescencia. Estoy segura que a través de todos estos elementos que nos han brindado el día en estos 2 momentos, en estos 2 talleres, nos permitirán hacer un cambio positivo en la sociedad y el reto es mantener este tema en la agenda. Hoy voy convencido de que este tipo de talleres realmente cambian vidas y así poder yo cambiar vida a otros. Eu creio que um aporte clave desse processo ha sido el tener a un gran número de periodistas, amigos de la niñez y aliados de UNICEF en el combate a la violencia contra la niñez y adolescencia. Periodistas sensibilizados y con un enfoque integral y sistémico en el tratamiento de la violencia. Y sobre todo con herramientas comunicacionales que respetan y contribuyen al cumplimiento del derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a la protección contra toda forma de violencia, abuso y explotación. Y todo ese proceso se va constituyendo en buenas prácticas del ejercicio periodístico en el país. Ahora queda el reto de emprender las acciones y compromisos adquiridos por la red de periodistas para contribuir a construir una ética social que avance hacia la primacía del interés supremo de los derechos de la niñez y la adolescencia, un contrato social que los libere de toda forma de abuso de poder y violencia en cualquier ámbito privado y público, un sistema de leyes y un Estado que les construya una sociedad de oportunidades y plenitud de vida. Únete para poner fin a la violencia contra la niñez.